episodio cubriremos los capítulos 8, 9 y 10 de Primer Nefi. Voy a ser un poco más breve de lo que suelo ser normalmente, en una semana de un episodio. Mi padre falleció hace apenas un par de días, y él fue un hombre legendario. Y baste decir que estaré un poco ocupado esta semana, por lo que necesito acortar esto un poco. Pero nos sirve porque mencionaré, por cierto, a el mejor padre, Jeff Matson. Pero nos viene bien porque tenemos el sueño de Lehi. En el sueño de Lehi tenemos dos relatos diferentes. Primero lo vemos con Lehi aquí en el capítulo 8. Y más tarde, a partir del capítulo 11, avanzamos. El relato de Nefi es mucho más profundo. Va a cubrir mucho más sobre los significados. Va mucho más allá de lo que dice del relato de Lehi. No significa que Lehi no tuviera la misma visión, pero la descripción viene de Nefi, así que él da su descripción de todo lo que vio. En este episodio es al menos sentar las bases para el significado del sueño de Lehi, una parte clave de las escrituras. Quiero decir, ciertamente es cuestión de identificarnos en él y entender al adversario, entender el aferrarse a la barra de hierro, vernos como individuos tratando de llegar al árbol de la vida. Pero creo que hay un poco más, y quiero darles mi opinión sobre lo que yo veo en esta visión. Primero, creo que necesitamos mirar esto comparándolo con un par de otras cosas. Bueno, en este episodio nos centraremos en una cosa: la historia de la creación. Es muy similar. Tenemos el árbol de la vida en el sueño de Lehi y el árbol de la vida en la historia del Edén. Y si empezamos a trazar algunos paralelos, empezamos a ver algo. Para mí, después de estudiar esto, veo una imagen especular de la historia de la creación y el jardín del Edén, donde se narra la creación del jardín del Edén y cómo llegar a ese punto de estar en él. Y luego caer y ser expulsados al mundo solitario. Un poco más en este extremo del sueño de Lehi, lo que tenemos es casi como el quiasmo, ¿verdad?, de la historia del Edén. En el punto de la caída, con el sueño de Lehi, empezamos a regresar. El árbol de la vida mediante una existencia temporal y carnal, separados de él. Es muy parecido a Adán cayó para la salvación del hombre. Ser parte de la historia del Edén. Y los hombres existen para tener gozo. Y esa es la historia del sueño de Lehi. Y vamos a ver esa palabra exacta aquí, de hecho. Veremos feliz y gozo en este relato. Así que empecemos en el capítulo 8 y veamos qué podemos hallar y darles la oportunidad de mirarlo desde otro punto de vista. Dice en el versículo 1 algo extraño. Es como cuando Nefi dice, ya saben, y mi padre habitó en una tienda. Esto simplemente está puesto aquí. Parece que no tiene nada que ver con nada. Es una introducción al sueño, y el versículo 1 dice, y aconteció, que habíamos reunido toda clase de semillas de todo tipo, tanto de grano de todo tipo, y también de las semillas del fruto de todo tipo. ¿Por qué lo menciona? Ya saben, no estoy seguro, pero déjenme darles mis pensamientos sobre esto. Versículo 2. Y aconteció que mientras mi padre estaba en el desierto, nos dijo, he aquí, he tenido un sueño. O en otras palabras, he visto una visión. Un par de personas me han comentado sobre cómo esto es. Uno de los títulos que le puse a un video fue el sueño previo de Lehi. Y me dijeron que fue una visión. No estaba dormido. La visión en la que me enfocaba era cuando estaba en casa y quedado dormido, posiblemente, o no. No importa, pero aquí ven. Esto es un hebraísmo, una herramienta literaria. Aquí. Pero él dice, he aquí, he soñado un sueño. O en otras palabras,
he visto una visión. Así que de nuevo, es muy nebuloso lo que siempre está sucediendo con estas cosas, ya sea el libro de Apocalipsis o Nefi, es arrebatado y no puede discernir si está dentro de su propio cuerpo. Son experiencias espirituales. Y así que es algo muy ajeno a nosotros. Y así que es. No somos conscientes de lo físico, ¿verdad? Ellos no son conscientes de lo físico, no lo saben. Esto es un sueño, están dormidos y están soñando. Es algo que parece tan real que se siente como si estuvieran despiertos. ¿Estaban despiertos? Es difícil saber qué sucede exactamente. Pero dice aquí, en el versículo 3, y he aquí, debido a la cosa que he visto, tengo razón para regocijarme en el Señor debido a Nefi y también a Sam, porque tengo razón para suponer que ellos y su descendencia será salvada también. Un par de cosas aquí que han sentado las bases para el sueño de Lehi. Primero, ¿por qué han reunido toda clase de semillas de todo tipo? Y las semillas de fruto de todo tipo. ¿Verdad? Tendemos a pensar siempre en esto como, ya saben, de nuevo, oh, esto pasó aquí, y luego esto pasó, y fuimos aquí, y luego Lehi tuvo su sueño. Eso no es lo que está pasando, ¿verdad? Quiero decir, esto es Nefi 30 años después o más, escribiendo lo que quiere escribir justo antes de hablar sobre el sueño de Lehi. ¿Por qué lo hace? Aquí mi opinión. Si miramos Génesis capítulo 2, donde tenemos una versión diferente de la historia de la creación, ¿verdad? Vemos elementos que aparecerán en el sueño de Lehi. Y así, tenemos, por ejemplo, en el versículo 5, estas son las generaciones de los cielos y la tierra. Es quizás otro autor entrando ahí. Pero el verso 5 menciona que toda planta del campo existía antes de crecer en la tierra. Porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había nadie para labrar la tierra o para cuidar el huerto, que es también un término para lo que los sumos sacerdotes hacían en el templo al administrar ordenanzas y rituales, etc. Si vemos esto en la historia de la creación, surge la idea de las plantas. Y recuerden que en Génesis 1 se habla de cómo se hacen las plantas y los árboles y cómo todos se duplican a sí mismos según cada una de sus especies, ¿verdad? Todo es generado, todo es regenerado, ¿verdad? La semilla de un roble va a crear un roble, y etc. Creo que eso es lo que hace Nefi. Él trae la historia de la creación y veremos elementos de esa historia y la del jardín de Edén. Pero de alguna manera, en una forma reflejada, está volviendo al árbol de la vida. Donde caímos lejos de Dios, ahora intentamos volver. Y luego, aquí, en el versículo 3 del capítulo 8 de primer Nefi, dice que, y muchos de su descendencia, incluyendo a Nefi y Sam, se salvarán. Todo esto es para preparar, ser salvado por el Redentor. Todo esto está preparando a Cristo en este sueño de aquí. Recuerden que mucho de esto es, sí, obtenemos la idea en este sueño de que todo se trata del futuro. ¿Cierto? Él tiene motivos para estar disgustado porque Lamán y Lemuel no vendrán. Y hablan de los gentiles y la descendencia de Nefi, y el convenio e Israel, la casa de Israel, etcétera, etcétera, todo sobre el futuro. Eso no significa que el entorno de Lehi y su pasado no hayan tenido un papel en este sueño. Les mostraré lo que quiero decir en un momento. Dice en el versículo 4, pero he aquí, Lamán y Lemuel, temo mucho por ustedes. Porque he aquí, me pareció ver en mi sueño un desierto oscuro y sombrío, o un mundo oscuro y lúgubre. ¿Cierto? Al que Adán y Eva fueron arrojados tras la caída. Y sucedió que vi a un hombre vestido con una túnica blanca, y vino y se puso delante de mí. No diré quién es. Muchos dirán que es el Salvador. Otros dicen que podría ser Satanás, guiándolos al mundo lúgubre. Parece, o podría ser un ángel, que está guiando a Lehi aquí a través de esta visión. Eso es algo muy, muy común
de encontrar en estas visiones apocalípticas. Pero si pensamos en esto como un quiasmo o imagen de espejo de la historia del jardín de Edén, es probablemente un personaje de allí. Alguno de los personajes encontrados podría ser el Salvador llevándonos a donde debe ir también. Y aconteció que me habló y me pidió que lo siguiera. Y sucedió que mientras le seguía, me vi a mí mismo en un oscuro y lúgubre desierto. Tenemos un mundo oscuro y lúgubre, un desierto oscuro y lúgubre, un desierto oscuro y lúgubre, ¿verdad? Muy similar a la caída de Adán y Eva. Y después de haber viajado por espacio de muchas horas en la oscuridad, comencé a orar al Señor, para que se apiadara de mí, según la multitud de sus tiernas misericordias. Ahora, claro, estos somos nosotros, ¿no? Es decir, pensamos en, primero que nada, cómo Lehi maneja esto. Él atraviesa el mundo oscuro y sombrío. Muchos otros pasarán por el mundo oscuro y sombrío. ¿Qué harán? Lehi se acerca a Dios, ¿cierto? Él clama a Dios para buscar ayuda y misericordia, para salir de esta situación. Todos estamos en el mundo aquí, en el mundo oscuro y lúgubre. Y Lehi nos está dando el ejemplo de que cuando nos encontramos en esa posición y estamos estancados y nos estamos ahogando en la oscuridad o lo que sea que pueda ser, que debemos clamar al Señor y pedir su misericordia, buscar la expiación en nuestras vidas. En el versículo 9, y aconteció que después de haber orado al Señor, vi un campo grande y espacioso. Y sucedió que vi un árbol cuyo fruto era deseable para hacer feliz a alguien. Así que tenemos la terminología que es un poco más reciente en la Iglesia sobre el plan de felicidad. Creo que esto tiene mucho que ver. Esta escritura aquí, cuyo fruto era deseable para hacer feliz. Así, empezamos este capítulo con fruta y semilla y todos los diferentes tipos de plantas que podría haber. Y aquí estamos empezando a seguir aquí con las palabras de Nefi sobre un árbol y un fruto que es deseable para hacer feliz. En otras palabras, la felicidad, la forma en que la veo, se contrasta con el mundo oscuro y lúgubre. Así que estás en el mundo oscuro y lúgubre, Lehi. Te estoy brindando mi misericordia al acercarte de esta manera. El árbol de la vida y el fruto de ese árbol. Esa es la forma en que somos sacados del mundo oscuro y sombrío. Y aconteció en el 11 que salí y participé del fruto del mismo, y vi que era muy dulce, más que todo lo que probé. Es interesante porque Eva dice eso, del árbol del bien y del mal, ¿no? Sí, y vi que el fruto del mismo era blanco, excediendo toda la blancura que había visto. El blanco es un representante de la gloria, y es una representación de pureza, ¿cierto? Y fortaleza, y virtud. Y así, por cierto, en el libro de Mormón, como yo lo veo, así es como siempre se usa, sin importar de qué hablen. Llegaremos a eso más adelante. Así, en el 12 dice, y al participar del fruto del mismo, llenó mi alma con un gran gozo. ¿No ves la palabra? Adán cayó para que los hombres existan, y aquí volvemos a gozo, ¿verdad? Y así, esto se relaciona directamente con el capítulo 2 de segundo Nefi. Y el gozo es interesante porque él participa del fruto aquí. Y recuerden que incluso en el libro de Apocalipsis hay un libro que uno es participar, ¿no? Y al consumir cosas, claro, lo aceptas. El libro sería como decir, lo he leído, lo he digerido, y ahora es parte de mi ser. Ya lo consumí. ¿Qué pensamos del fruto aquí? Es lo mismo, la misma visión. Él participa del fruto. Y además, él lo acepta en su interior. Y es parte de él. Es como lo que hacemos con el sacramento. ¿O no? Al tomar el sacramento y participar del pan y el agua, hay una razón para consumirlo, pues es una representación de que estamos
aceptándolo y que lo estamos consumiendo y se está convirtiendo en parte de nosotros. Lo otro a notar aquí con la palabra gozo es que es muy similar a la palabra asherah. Y la palabra asherah es una forma de hablar de un árbol, en hebreo, ¿cierto? Y así, en cierto sentido, el gozo es el árbol, o el fruto del árbol. Por tanto, comencé a desear que mi familia también participara de él, porque sabía que era más deseable que cualquier otro fruto. Entonces, en la historia de la caída, Eva dice y Satanás había dicho, este es un fruto muy deseable. También, aquí tenemos un paralelo, pero una imagen que vuelve al fruto, donde participamos del árbol de la vida y no del conocimiento, del bien y del mal. Esto también es deseable, pero de una forma mucho más elevada, de una forma mejor. Tras la caída, buscando el fruto del árbol de la vida. Y en el 13, vamos a ver este capítulo. Mientras miraba a mi alrededor, esperaba encontrar a mi familia. Vi un río de agua y corría a lo largo, y estaba cerca del árbol del que yo estaba participando, el fruto. Volvemos a Génesis 2, por ejemplo. Tenemos una historia sobre los 4 ríos que salen del árbol de la vida, básicamente, ¿no? Que deben alcanzar al mundo. Aquí tenemos un río, pero no es necesariamente un buen río, ¿no? Es como una imagen reflejada. Y miré para ver de dónde venía, y vi su nacimiento un poco lejos, y en su nacimiento vi a tu madre, Saria, y a Sam y a Nefi, y estaban como si no supieran a dónde debían ir. Entonces, este es otro ejemplo de, es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Y así que esto es como, no, está bien, tenemos que traer a Saria y a su familia, junto con Lehi en el árbol. Para todos nosotros, incluso más allá del matrimonio, no es bueno estar solo. Empezamos como individuos, mantenemos la individualidad con el sacerdocio arónico, la ley menor, pero debemos pasar a una ley superior, de familia y comunidad. Y así que esa es nuestra representación aquí de las leyes mayor y menor. Él busca a Lamán y Lemuel, y en el 18 dice, y sucedió que los vi, pero no quisieron venir a mí y participar del fruto. Una vez más, en Génesis capítulo 2 y 1, encontramos el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Y vamos a escuchar más y más en el relato de Nefi exactamente de qué se trata, pero el punto principal es, no sé si debería hablar de eso ahora, pero digamos que todo combinado. Es la doctrina de Cristo. Esa es el árbol de la vida, la doctrina de Cristo. Podríamos resumirlo así. Y Lamán y Lemuel no vendrán a Lehi y al resto de la familia. ¿A qué no vienen? Una vez más, solo vemos lo bueno y lo malo, ¿cierto? Árbol de la vida, edificio grande, bueno, malo. Verdadero. ¿Verdad? La justicia más pura es Cristo. Pero creo que hay más que eso. Al observar eso, continuando con lo que hemos dialogado sobre el libro de Mormón, vemos que Lamán y Lemuel no aceptan a Cristo. No lo aceptan en sus vidas. Tienen un problema. Ellos son quizás deuteronomistas, y en esa teología, en su doctrina. Puede haber un Mesías, pero es político. Y no hay un Hijo de Dios. No. Rechazarán la doctrina del Hijo de Dios, el núcleo de la doctrina de Cristo. Esto es algo que ya ha estado ocurriendo. Si es así, ¿verdad? Y naturalmente, Lehi vería esto en su sueño, porque Lamán y Lemuel no han aceptado la doctrina de Cristo en su vida, y no van a participar del fruto. En el 19 vi una barra de hierro, y se extendía a lo largo de la orilla del río, y llevaba al árbol donde yo estaba. Es interesante, porque al parece, no lo sé con certeza, pero he leído, que había una barra de hierro que solía subir hasta el monte del templo y alcanzar el templo. Subías por un camino,
Había una barra de hierro, te agarrabas y subías al templo. Lo leí de eruditos sud. No sé si es cierto arqueológicamente, así que no puedo confirmarlo, pero podrías buscarlo, me vino a la mente. Vi también un sendero estrecho y angosto, que iba junto a la barra de hierro, hasta el árbol donde yo estaba y pasaba por el nacimiento de la fuente, hacia un campo grande y espacioso, como si hubiera sido un mundo. Piensa en Juan el Bautista. ¿No? Él dice que este camino es estrecho y angosto. Cuando pensamos en Juan el Bautista clamando en el desierto, preparad el camino. Haced sus senderos rectos o angostos. ¿No? Es el estrecho sendero a Dios, progreso en nuestras vidas, crecimiento. Es estrecho. Debe serlo. ¿Verdad? Eso tiene todo el sentido del mundo. No podría ser un camino ancho donde todo está bien. Puedo tolerar todo. Eso no tiene sentido. No es progreso. Progresamos al ser más como el Salvador al estrecharnos a nosotros mismos. Y en 21, dice, y vi incontables multitudes de personas, muchas de las cuales se abrían paso, para llegar al camino que conducía hacia el árbol donde yo estaba. Así que ahora empezamos a ver a toda esta gente tratando de avanzar. Somos todos nosotros. He oído decir que quizás sean los descendientes de Lamán y Lemuel. Creo que somos todos. ¿Verdad? Todos estamos pasando por el mundo solitario y lúgubre. Y tratando de... Bueno, no siempre, pero... A veces algunos intentamos llegar al árbol de la vida aferrándonos a la barra de hierro. He tenido momentos donde me solté un poco. Una vez me solté un poco. No tan lejos. ¿Verdad? No estaba tan lejos. Pero solo un poquito, ¿cierto? Y afortunadamente, no me perdí donde me perdí. Pero mucha lectura, muchas cosas en internet al principio de mi vida. 20 años. Y me solté solo un poco. Me solté solo un poco. Y afortunadamente me he aferrado de nuevo con firmeza. Lehi dice, y aconteció que ellos vinieron y comenzaron el camino al árbol. Y aconteció. Así que esto está bien. Estamos avanzando. Puedo ver esto. Son personas que podrían estar interesadas en la verdad, que tal vez sean miembros, pero están comenzando el camino que llevaría a El Salvador. Piensa en la procesión, ¿cierto? Pasando por la procesión. Y sucedió que surgió una niebla de tinieblas. Bueno, ¿qué encontramos en Génesis 2? ¿Cierto? Dice aquí en el versículo 6, pero subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Puedes ver de nuevo este paralelismo en la historia del Edén y el sueño de Lehi. Eso viene del otro lado. Sí, una densa niebla de tinieblas se cernió sobre los que habían iniciado su camino. Perdieron el camino y se perdieron. La niebla parece más densa, y más densa todo el tiempo, ¿cierto? Piensa en un barco en una niebla muy densa, y perdiendo el rumbo. La niebla está para confundirnos. ¿Has estado en una niebla muy espesa al conducir, muy espesa? Y puedes ver 20 o 30 pies frente a ti. Y debes aferrarte a la carretera, si puedes verlo. Y es la única forma de saber qué camino tomar. Es mirando el camino. En el versículo 24, sucedió que vi a otros avanzando, y vinieron y se agarraron del extremo de la barra de hierro, y avanzaron a través de la niebla de tinieblas, aferrándose a la barra de hierro, incluso hasta que vinieron y participaron del fruto del árbol. Bien, ellos han avanzado y ellos han aceptado la doctrina de Cristo y la han consumido, ¿cierto? La han hecho parte de su vida. Tienen confianza, tienen fe en el sacrificio de Jesucristo. Sin embargo, a diferencia de decir, creo en Jesucristo y estoy salvo, ¿cierto? Eso no es lo que sucede, necesariamente. Necesitamos seguir consumiendo el fruto del árbol de la vida. En 25 dice, tras participar del fruto, miraron alrededor, como si estuvieran avergonzados. Creo que es un principio fuerte.
en el que no pensamos lo suficiente, especialmente en la era de las redes sociales y de Internet. La vergüenza es una parte crucial de la persuasión y es una parte crucial de aceptar la verdad. Si nos sentimos avergonzados de algo, es más fácil renunciar a algo o cambiar de opinión y tal vez a ir contra lo que creíamos. Porque anhelamos ser amados, queremos pertenecer. Que te haga sentir avergonzado. Esto llega directo al corazón de la preexistencia y la guerra en el cielo. Nunca ha terminado. ¿Cierto? En la guerra en el cielo. Lucifer es llamado el acusador. Y eso es lo que veríamos aquí con la vergüenza. Cuando te lanzan nombres y te ponen en un colectivo, una posición, esas acusaciones llegan. Y no quieres ser ninguna de esas cosas. Y así, te inclinas hacia quienes causan la vergüenza. En el versículo 26, y también miré a mi alrededor y vi al otro lado del río de agua, un edificio grande y espacioso. Y estaba, como si estuviera en el aire, muy por encima de la tierra. ¿Qué es esto? Entonces, empezando, ¿por qué está alto sobre la tierra? ¿Cierto? Es porque está inflado, ¿cierto? Es como Jesús hablando del pan con levadura que se infla. Es orgullo, ¿cierto? Es el orgullo del mundo. Pero es un edificio. Entonces, ¿qué significa para Lehi y para nosotros? Bueno, vamos a remontarnos un poco más al tiempo del inicio de la historia de los jareditas, en el libro de Mormón, a la Torre de Babel. ¿Y qué era eso? Eso era un edificio que iba a ser construido más y más alto para llegar a Dios. Era una cuestión de orgullo. No necesito seguir lo que Dios dice. Puedo construir una torre para llegar. Puedo evitar todos los requisitos. Puedo evitar la fe. Como Corihor y Sherem y Nehor. Muéstrame una señal primero. ¿Verdad? Muéstrame la señal primero. Porque voy a eludir todo este asunto de la fe y todo este asunto de los requisitos. E ir directo al cielo, directo al conocimiento, directo a la certeza de todo. Esa es la Torre de Babel. Ese es el edificio grande y espacioso. Es un templo del mundo que quiere revertir nuestro progreso. Y quiere revertir el plan de salvación, poniendo la señal delante de nuestra fe. Pero para Lehi no puedo evitar pensar que lo que él está viendo allí es quizás Jerusalén, de donde sale, y en lo que se ha convertido. Como vemos que es lo opuesto al árbol de la vida, que es Cristo. Y si los encargados en Jerusalén han rechazado la doctrina de Cristo, entonces tiene sentido que la ciudad de Jerusalén esté inflada. Y su caída será muy grande, ¿no es así? Tal como Jerusalén caerá aquí, unos 10 años después. Y la caída será enorme. Y podríamos incluso pensar en el edificio preciso de ser. No se horroricen, pero podría ser el templo. Para mí, así es como lo veo. Porque no digo que sea eso. Solo digo que en mi mente no dudo que Lehi vea algo así, porque la religión ha sido corrompida. Y de hecho, tal como al regresar a la época de Isaías, estas reformas que han sido realizadas, curiosamente, las reformas hechas en tiempos de Lehi y bajo Josías, implicaron un rechazo de algo dentro del templo. Y ese rechazo pudo haber sido la acera, que dicen, que al menos los deuteronomistas dicen. La gente adoraba. Pero la acera podría ser la aseratá, que podría ser un árbol. Eso me parece a mí. El árbol fue retirado del lugar santísimo, porque él representa a Cristo. Como la Nejustán en tiempos de Isaías fue quitada y representa a Cristo. Si él tiene esta visión sobre el árbol de la vida
y sobre el edificio grande y espacioso. ¿Acaso ocurrió un evento en el templo a causa de la doctrina de los deuteronomistas? Y la gente de Jerusalén, o una gran parte, los que están en el poder, donde habían quitado una gran menorá, quizás representando el árbol de la vida, del lugar santísimo, y la rompieron. Porque eso es lo que pasó, a mi parecer. Sabemos que algo llamado acera, que podría ser un árbol, fue quitado del templo en ese tiempo. Y aquí Lehi quizás reacciona a esto y a lo que pasó, donde usa el árbol de la vida como la meta, y sin embargo pudo ser lo que fue quitado en su vida del templo. Y claro, lo hace de una manera que es un espejo de una liturgia del templo, un diálogo del templo que ocurriría con la creación y la historia del jardín de Edén. Y claro, con una doctrina de Cristo que posiblemente fue retirada en aquel tiempo. Ahora demos un paso más en esto. Y veamos si hay paralelos, si vemos esto como un quiasmo de una historia, un quiasmo de una visión. La historia del jardín de Edén es una visión. No lo olviden, eso también es una visión que Abraham tuvo, que Moisés tuvo. Es una visión. Y entonces, si comparamos esto y vemos el árbol de la vida en la historia del Edén, ¿qué es lo opuesto? Y en el sueño de Lehi tenemos el árbol de la vida. ¿Y qué es lo opuesto? ¿Cuál es la otra opción? Bueno, en la historia del jardín de Edén tienes el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el sueño de Lehi tienes el edificio grande y espacioso. ¿Y qué representa el edificio grande y espacioso? Representa el orgullo. También representa, entonces, cosas que son carnales. Representaría cosas. El orgullo consiste en mirarse a sí mismo. Es la forma pervertida del individuo. De trabajar por el sacerdocio arónico, así lo veo. Y el árbol de la vida, al ser el Hijo de Dios, es el sacerdocio de Melquisedec. ¿Verdad? En la historia del jardín de Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal representa cosas arónicas, una ley carnal que adquirimos. La sección 84. Y hay una caída desde una. Quizás una ley de Melquisedec, tal vez estaban en el jardín de Edén, hacia una ley carnal inferior. Y es lo mismo que ocurrió con los hijos de Israel en el Sinaí. Se les ofreció el árbol de la vida. Se les ofreció la ley de Melquisedec, la plenitud de las ordenanzas y el Evangelio. Y donde Cristo está en el centro mismo de eso ahora. Y ellos lo rechazaron, tal como Lamán y Lemuel están haciendo. Y en cambio tomaron una ley inferior, una ley carnal. Bueno, aceptar eso y luego seguir adelante desde esa ley carnal es lo que obtienes con el edificio grande y espacioso Jerusalén. ¿Cierto? Porque han rechazado el árbol de la vida. Han rechazado al Salvador. El Hijo de Dios es un término clave. Han rechazado al Hijo de Dios. Y el edificio grande y espacioso es lo que sucede al hacer eso. No digo que el árbol del bien y del mal sea el edificio grande y espacioso. Digo que en una imagen de espejo obtenemos la ley inferior y luego, regresando en nuestro viaje aquí, mientras estamos en un estado caído, que el edificio grande y espacioso es resultado de negar el árbol de la vida. Y tenemos esta imaginería, podemos ver esto. Recuerden que oímos sobre a la gente en Jerusalén burlándose de Lehi mientras predicaba. ¿Qué predicaba? De nuevo, no lo enfatizamos lo suficiente. Él predica sobre Cristo. Él predica sobre Jesucristo. Y aquí vemos esto de nuevo. Imaginen su experiencia en Jerusalén cuando estaba cerca de ser apedreado y rechazado por todos. Dice aquí en el 27, y estaba lleno de gente. Este es el edificio grande y espacioso, viejos y jóvenes, hombres y mujeres, y su manera de vestir era muy fina. Y estaban en actitud de mofarse, y señalando con sus dedos, acusando hacia aquellos que habían venido y participaban del fruto. Esto es lo que Lehi experimentó. Él ya había participado del fruto, en cierto sentido, como profeta,
con la doctrina de Cristo en Jerusalén. Aún así, él era burlado por aquellos en el poder y muchos otros probablemente en Jerusalén, por lo que predicaba, por lo que enseñaba, por el fruto del árbol de la vida, Jesucristo. Después de probar el fruto, se avergonzaron. Es interesante cómo eso puede transferirse a alguien, ¿no? ¿Cómo podemos influir en los pensamientos de alguien, influir en sus emociones, influir en la dirección de alguien, uno a otro? Es por eso que el camino es estrecho. Y ellos estaban avergonzados debido a los que se burlaban de ellos, y se desviaron por caminos prohibidos y se perdieron. ¿Fue esta la experiencia de Lehi en Jerusalén? ¿Predicó él a muchos? ¿Predicó Jeremías a muchos de Jesucristo? Y muchos cayeron y fueron burlados, y simplemente no quisieron lidiar con el desprecio. En Jerusalén. Nefi interviene aquí. Ahora yo, Nefi, no digo todo lo de mi padre. Y seguirá con su propia visión después. De lo mismo, del árbol de la vida. Pero él dice que Lehi ve muchas multitudes que se abren paso y vienen y participan del árbol de la vida, el fruto del árbol de la vida, y muchas otras multitudes que toman el otro camino. Dos caminos, ¿no? Él sigue el otro camino y llegan al edificio grande y espacioso. Y si observamos la doctrina central de Cristo y la razón por la que debemos seguir su ejemplo, no es solo las bienaventuranzas, por así decirlo. No es solo nuestro actuar, sino pienso. En mi opinión aquí, el ejemplo, lo más grande que hizo fue el sacrificio. En el jardín de Getsemaní. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos sacrificamos por otros y cargamos sus pesos? ¿De qué forma amamos a los demás? Porque eso es el fruto del árbol de la vida. Y si no, hasta el final de eso, el sacrificio más puro. Un sacrificio eterno que comprende todo, el ideal. Entonces te vuelves hacia ti mismo. En algún punto, al menos en parte, te vuelves hacia ti. Hacia ti. Y eso es orgullo. Así que, el sacrificio de Jesucristo en Getsemaní es exactamente lo opuesto. A mirar hacia nuestro interior y lo que deseamos. Lamán y Lemuel no comen del fruto. Y Lehi, tal como se menciona aquí, los urge con el cariño de un padre tierno. A que escuchen sus palabras para que el Señor sea misericordioso. De nuevo, creo que la clave es entender. ¿Qué les exhorta a hacer? Él los exhorta a venir a Cristo. Los exhorta a aceptar la doctrina de Cristo. Tener fe en la expiación y el sacrificio de Jesús. Y apoyarse en eso y ponerlo en lo alto de sus valores, para que el Señor tenga misericordia de ellos, igual que lo fue con Lehi, al inicio del sueño, donde, cruzando la oscuridad, extiende la mano, y luego es bendecido con misericordia, al ver el árbol y avanzar hacia él. Y ahora voy a omitir el capítulo 9. Esto no es tan breve como yo esperaba que fuera, porque más adelante Nefi habla un poco más sobre las diferentes planchas. Así que vamos a cubrir eso después, en esta serie. Así que iremos directo al capítulo 10, y hay un par de puntos que deseo tratar sobre esto. Primero, parece que lo que Nefi está haciendo aquí, de nuevo, es escribir esto. Unos 30 años después dice, antes de hablar sobre mis hermanos y mi padre. Y lo que va a pasar más adelante con las divisiones y las dificultades que van a tener en el desierto, necesito preparar esto un poco más. Es interesante que ponga esto aquí. Dice, mira, escribo esto, dice, para seguir con mi relato, versículo 1. Debo hablar un poco de las cosas de mi padre y también de mis hermanos. Así que él está estableciendo un marco aquí, para más de la relación entre él y creo que principalmente con sus hermanos. Pero curiosamente, lo que él menciona aquí es las profecías sobre los gentiles y la casa de Israel.
Él quiere que se establezca antes de continuar con la historia, antes de avanzar la historia. Así que él habla sobre cómo Jerusalén, Lehi dice que Jerusalén va a caer justo como el edificio grande y espacioso, que muchos serán llevados cautivos a Babilonia y luego regresarán, y lo hacen unos 70 años después. Y luego reocupan y reconstruyen un segundo templo en ese momento, que es algo así como el templo en el que estaba Jesús, pero modificado bastante por el rey Herodes. Por eso lo llamamos el templo de Herodes. Y profetiza de nuevo tras el ejemplo del árbol de la vida aquí. Y Lehi afirma que en 600 años habrá un profeta. Él habla del versículo 4. Dios levantará un profeta entre los judíos 600 años después de que mi padre dejara Jerusalén. Incluso un Mesías. ¿O qué significa eso? Significa un ungido. Eso sería como un sumo sacerdote, o un rey, o ambos. O en otras palabras, y de nuevo, él siempre está aclarando esto, y creo que sé por qué. Creo que es porque en Jerusalén, como después y hasta hoy, los judíos no creen que el Mesías sea Dios. No creen en un Mesías divino. Recibimos esta aclaración aquí, de Nefi y Lehi, acerca de quién es el Mesías. Él afirma ser un salvador del mundo. Esto no es solamente un salvador de los judíos, un Mesías político para Jerusalén y Judá. Y tal como vemos en el Nuevo Testamento una y otra vez, habló de cómo muchos profetas testificaron sobre un Mesías, que era el Redentor del mundo. Nuevamente, una aclaración ahí. Para mí, al verlo escribir esto, tal como con Pablo, cuando continuamente añaden un calificador como ese sobre el Hijo de Dios, tal como hace Juan, y un Redentor del mundo, un Salvador del mundo, es porque se están asegurando de que no es lo que se predicaba en su entorno. Ya sean los judíos en el tiempo de Jesús, o ya sean los judíos en Judá en el tiempo de Lehi. Repasaremos esto con el relato de Nefi de la visión y profecía. Pero él habla de nuevo sobre Juan el Bautista. Eso siempre está ahí. Es tan interesante para mí que aquí tienes al Redentor del mundo y sin embargo siempre traes a Juan el Bautista o un preparador. Aquí dice, y habló de un profeta, versículo 7, que vendría antes del Mesías para preparar el camino del Señor. Es la procesión, ¿verdad? Sí, él saldrá y clamará en el desierto. Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y luego da detalles. Porque hay uno entre ustedes a quien no conocen y es más fuerte que yo, cuyas correas de sus zapatos no soy digno de desatar. Y mi padre habló mucho acerca de esta cosa. Así que puedes ver cómo explica la ley baja. Puedes ver cómo explica el sacerdocio arónico. Puedes ver cómo explica cómo hay que preparar todo primero. Y que hay una administración, un sacerdocio para eso. Y luego el sacerdocio de Melquisedec. Pero siempre van juntas. Las leyes superior e inferior, el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec. No puedes tener uno sin el otro. Ambos son necesarios. Representan los cielos y la tierra. Representan al Salvador directamente y representan lo temporal. Y así debes unir esto. De eso trata la creación. Trata de cosas celestiales, manifestándose y dirigiendo las cosas temporales. Y creando una nueva creación de eso, organizando una nueva creación. Y parece que él, hablando de las palabras de Isaías aquí, y tal vez muchos otros también, muchos otros de los profetas que no tenemos, Senoc, Senos, Neum y quizás algunas otras cosas que no han sobrevivido a todas las ediciones y traducciones y escribas. Pero luego en el verso 9, mi padre indicó que el bautismo debía ser en Betábara, al otro lado del Jordán, con agua. Es muy específico. Para mí, distingue eso de bautizar con el Espíritu, que es el sacerdocio de Melquisedec. Incluso que él debería bautizar al Mesías con agua. Y tras bautizar al Mesías con agua, debería ver y dar testimonio.
de que él había bautizado al Cordero de Dios, que quitaría los pecados del mundo. Esto es muy centrado en Cristo, muy centrado en la doctrina de Cristo. Cordero de Dios, de donde obtenemos esta referencia, se remonta a Isaías. En arameo, cordero, también significa siervo. Es la misma palabra. Así que el siervo de Dios, hay varios de los llamados cánticos del siervo en Isaías. Son escrituras mesiánicas. Y así, podríamos estar viendo algo muy similar aquí, un pequeño juego de palabras con el Cordero de Dios. Por supuesto, también se refiere a la Pascua. Nefi relata las palabras de Lehi sobre los gentiles y judíos siendo esparcidos y cómo todo vuelve a unirse. Si me has escuchado, sabes cómo hablo del convenio. No es solo un convenio entre nosotros y el Señor, es un convenio entre los hijos de Dios. Eso es lo que caridad es. Debemos ser separados. Toda la historia de la creación trata de la separación y luego de unirse. Y así, como hijos de Dios, todos estamos separados de muchas maneras en gentiles y judíos e israelitas. Y toda la obra y el plan de salvación, la gloria de Dios, es este proceso de convenio de separación. Y luego unir todo. Es lo que sucede con la humanidad al principio. Nos alejamos de Dios a la separación y luego volvemos. Es como la palabra adherirse, ¿verdad? Eso significa separar como un cuchillo, un hacha, y luego también significa adherirse a, reunirse, aferrarse, unirse. Es una gran parte del Libro de Mormón. Todo trata de este convenio, que el Señor tiene, el convenio abrahámico que de una manera u otra se abre paso, como dice Lehi, como un olivo. Y ramas son injertadas, algunas funcionan y otras no. Pero es la obra y gloria de Dios para llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Pero entiendan aquí, por las palabras de Lehi, que el ser injertado es que llegan al conocimiento del verdadero Mesías, su Señor y su Redentor. Y luego baja aquí, después de hablar de nuevo de estar en la tienda de Lehi. Y en el versículo 17, Nefi escuchó todas las palabras de su padre, sobre las cosas que vio en una visión, y también las cosas que habló por el poder del Espíritu Santo, cuyo poder recibió por título importante, por la fe en el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios era el Mesías. Veremos muy claramente este título de Hijo de Dios desarrollarse en el relato de Nefi, el cual es más explicativo que lo que tenemos aquí con Lehi. Y el Hijo de Dios era el Mesías. Mira cómo él está reforzando esto una y otra vez, por el entorno en el que ha estado. ¿Quién vendría? Y yo, Nefi, deseaba también poder ver y oír y saber de las cosas por el poder del Espíritu Santo, que Lehi había visto, ¿verdad? El buscador diligente siempre hallará, y los misterios de Dios les serán revelados. Eso es llegar, en mi opinión aquí, volver al lugar santísimo, con los misterios de Dios. Y luego obtenemos un poco sobre las obras de Pablo y especialmente las obras de Santiago, ¿verdad? Llegamos a donde dice aquí en 20 y 21, recuerda, tus acciones, serás llevado a juicio. Importa lo que haces, importan tus decisiones, importan tus acciones. Se nos da la oportunidad del Señor y de nuestro Padre Celestial, pero está en nuestras manos. Así terminamos el episodio. Y nos preparamos aquí y hemos sentado las bases un poco para lo que vamos a obtener de Nefi, que es un ancla. ¿Verdad? Su relato de la visión de Lehi aquí es un ancla para el resto del Libro de Mormón. Hasta la próxima.